Bienvenidos. Vamos a dar inicio, por favor, y me gustaría empezar. Yo sé que vamos a ir al segundo libro de Samuel, y ahí nos vamos a quedar, en el segundo libro de Samuel, capítulo 4. Sin embargo, yo quisiera que abriéramos la Biblia en Génesis, capítulo 3, por favor. Génesis, capítulo 3. Génesis capítulo 3. Antes de dar inicio con la exposición de la palabra, me gustaría empezar y hacer una recapitulación. Me gustaría que abriéramos la Biblia en Génesis capítulo 3 y te voy a decir el versículo número 10. Génesis 3, 10. ¿Ya lo tenemos? Digo, es muy sencillo Génesis 3, 10 de encontrar en nuestras Biblias. Génesis capítulo 3, versículo 10. Y dice lo siguiente, fíjate. Y él respondió. Esto es, en el contexto del texto, es Adán y Eva cuando caen en pecado. Entonces, Dios los busca, Dios les habla y les pregunta y ocurre este suceso. Dice, Adán le dice, y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve ¿qué? Miedo. Oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me ¿qué dice? Escondí. Fíjate, es algo bien interesante porque dice, oí tu voz en el huerto y tuve ¿qué? Miedo. Esto es bien interesante, ¿por qué, familia? Porque hoy vamos a hablar de un tema que a todos nos compete y yo creo que todos hemos estado sumergidos o nos hemos visto sumergidos en este tema. ¿Cuál es? El miedo, el temor. No sé si tú has escuchado hablar de la palabra temor. Sí. ¿Mande? Sí. Yo creo que es algo común, ¿no? En los seres humanos, el miedo. ¿A qué le tienes miedo? Algunas personas tienen miedo o consideran una fobia a las cucarachas. No sé si a ti te pasa, ¿no? Un miedo a las cucarachas, miedo a los ratones, miedo a los, no sé, me explico, a muchas cosas. Miedo a las arañas, ¿sí? A los perros, ¿no? Hay personas que le tienen miedo a los perros, ¿no? Y no es porque no, simplemente les tienen miedo a los perros, ¿no? A los gatos. Pero ¿qué tal cuando le tienes miedo a una persona? ¿Te ha pasado eso? Sí. ¿Que le tienes miedo a alguien? Sí. Tú puedes decir, bueno, no me han querido, y siempre lo relacionamos con ¿qué? Con que nos van a hacer algo, ¿no? Pero ¿qué tal cuando le tienes miedo a perder a una persona? Estoy hablando emocionalmente. ¿Qué tal cuando tienes miedo de que te amoneste una persona? ¿Qué tal cuando tienes temor, infundido por cualquier cosa o por cualquier situación? Hoy vamos a hablar de este tema que es muy interesante. ¿Por qué? Porque no sé si tú sabías y te fijas, y esa manera de introducción, fíjate, si analizamos el texto en Génesis, fíjate lo que cuestiona Dios y se lo cuestiona es más, le cuestiona a Dios a Adán algo, pero no es el miedo. Algunas personas, incluso algunas denominaciones cristianas, dicen que nosotros como cristianos no debemos de tener miedo. ¿Tú has escuchado eso? Sí. ¿Sí o no? Sí. Pero a ver, te platico. ¿Será normal eso? No. ¿Por qué? Pues porque tenemos miedo, ¿a poco no? Si hay temores, o sea, si hay miedos, emocionalmente, físicamente hay miedos. ¿Por qué hay miedo? No sé si tú sabías, pero Dios nos creó con miedo. ¿Cómo? No puede ser, Alejandro, eso es mentira, somos perfectos. A veces nosotros asociamos el miedo con una emoción negativa, ¿sí? Pero no es así. ¿Tú sabías que el miedo es algo bien interesante? El miedo nos ayuda ¿a qué? ¿A protegernos? ¿Tú sabías eso? A estar alertas. ¿Tú sabías que el miedo Dios lo puso en Adán y Eva al principio? No el temor a Dios. El temor a Dios ellos ya lo tenían. Adán y Eva ya lo tenían. Nosotros no tenemos temor a Dios de manera natural porque nacemos en delitos y pecados. Adán y Eva ya tenían temor. ¿Temor de qué? De Dios. ¿Sí me explico? Y esto es algo bien interesante porque el miedo o el temor, Dios nos creó con temor, con la capacidad de tener ese sentimiento de temor para protegernos. ¿Sí me explico? El temor protege, no sé si tú sepas, pero cuando tú sientes algún temor,
y dices, ¿sabes qué? Y vas con tu familia y dices, por ahí no nos vamos a ir, ¿por qué? Porque creo que puede ser peligroso. Eso es temor. No sé si tú sabías eso, pero eso es temor. Y es un temor bien infundido y es un temor bueno hasta cierto punto. El problema es nuestro pecado, porque el pecado hace que el temor que traemos de manera natural, creado por Dios y dado por Dios, se convierta en algo perverso y pecaminoso. Por ejemplo, tenerle miedo a un ser humano, tenerle pavor a cosas que dices tú, oye, o a que nos deje una persona, o hay personas, a mí me ha tocado, que tienen temor de que su pareja los abandone. Eso es miedo infundido y es emocional, y eso es un problema horrible, hermanos. Vamos a ver el día de hoy este tema, porque es muy interesante y creo que a todos nos compete. ¿Alguna vez has tenido ese tipo de miedos? Vamos a leer el texto en Génesis y te voy a confirmar lo que estoy explicando. Checa lo que dice en Génesis capítulo 3 versículo 10 y lo leemos nuevamente. Y él respondió, está hablando de Adán, oí tu voz en el huerto y tuve ¿qué? Miedo. ¿Por qué qué? ¿Por qué tuvo miedo? Porque estaba desnudo. Y checa lo que dice, y me escondí. Versículo 11, y Dios dijo, ¿quién te enseñó que tenías miedo? No. ¿Qué dice? Ah, ¿te fijas? Dios no le reprochó porque tenía temor. Dios le reprochó porque, a ver, ¿cómo? ¿Qué estás diciendo que estás desnudo? ¿Cómo sabes eso? ¿Sí me explico? Yo no te hice así, con esa capacidad de analizar yo no hice eso, yo no hice eso. Ese es otro tema que tiene que ver con antropología, pero yo me quiero enfocar en ¿qué? En que Dios no cuestiona a Adán porque tuvo miedo. Dios cuestiona a Adán porque él se esconde de Dios. ¿Sí me explico? Porque estaba ¿qué? Desnudo. Checa lo que dice más adelante. ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? ¿Sí me explico? ¿Y qué pasó? Es verdad, sí pasó eso. Entonces Adán y Eva empezaron a tener miedo, pero un miedo infundido por su propia condición pecaminosa. Y ese es un miedo que se le llama miedo servil en teología. ¿Qué significa eso? Un miedo, ¿por qué? Porque tienes pavor de que te den una corrección. No sé si me explico. De que te disciplinen. Adán perdió el temor de Dios, y empezó a tener miedo infundido por su propio pecado, teniendo miedo a las consecuencias. ¿Sí me explico? Y ahí es donde todos nosotros caemos. ¿Sí o no? En el miedo servil. ¿Qué significa esto? Que nuestras emociones se condicionan a otras personas o a otras cosas o a otras situaciones o a otras acciones. Hay personas que tienen miedo a enfermarse. No sé si te ha pasado. Hay personas que tienen miedo a morir. La mayoría de las personas sin Cristo tienen miedo a morir. Hay personas que tienen miedo a muchas cosas, a que sus hijos se vayan de casa. Hay personas que tienen miedo a quedarse solos. Hay personas, todo eso es un miedo servil. ¿Qué significa eso? Está sujeto, esa emoción, está sujeto a qué? Condicionado a qué? A otras acciones que están en el exterior. ¿Sí me explico? Vamos a analizar esto bíblicamente y quiero que vayamos ahora hacia el segundo libro de Samuel, y esto es a manera de introducción. El esquema de mi sermón es el siguiente, son 3 puntos. El primero es algunos conceptos importantes que tenemos que estar analizando. El segundo es el final de la descendencia de Saúl, del versículo 1 al verso 4, y las consecuencias del pecado, del versículo 5 al verso 10. Yo quiero empezar de la siguiente manera. La semana pasada hablamos acerca, y en el contexto, en el entorno del texto, nos encontramos en que con estos personajes, David, Abner, y también ¿cómo se llama? Joab, ¿no? Que Joab asesina a Abner, pero algo muy interesante vimos la semana pasada y concluimos con esto. Nosotros tenemos que aprender a orar por todo lo que vamos a hacer. O sea, yo voy a hacer algo y tengo que orar antes de actuar, pero tengo que hacer. O sea, no es solamente orar. Ay, voy a orar y voy a esperar que Dios haga. No, es que yo voy a orar y voy a hacer lo que me toca hacer. No sé si me explico. Y voy a esperar
que Dios haga lo que yo no puedo hacer, pero yo voy a hacer lo que a mí me corresponde hacer, es orar, ¿sí? Y hacer lo que yo tengo que hacer. Y eso vimos la semana pasada. Ahora bien, esta semana y en este momento vamos a ver la última descendencia de Saúl, porque Saúl tuvo varios hijos, el primer rey de Israel. Y uno de ellos es Isboset. Y este Isboset fue el que Abner, el capitán o el comandante del ejército de Saúl, lo puso por rey. Pero no el pueblo, sino que se fue Abner. Pero Abner murió. Y fíjate lo que dice, quiero que leamos todo el texto y luego me voy a ir al esquema de mi sermón. Segundo libro de Samuel, capítulo 4, por favor. Y dice lo siguiente: luego que oyó el hijo de Saúl que Abner había sido muerto en Hebrón, las manos se le debilitaron. ¿Y fue qué? Atemorizado todo Israel. Pero fíjate, cuando dice las manos se le debilitaron, ¿tú has sentido algo que se le llama adrenalina? Cuando te pasa algo, tienes miedo, que si sientes ese hormigueo en todo el cuerpo, ¿sí lo has sentido? Y como que se te bloquean los pensamientos. ¿Lo has sentido eso alguna vez por algo? Eso es lo que significa se le debilitaron las manos. O sea, segundo libro de Samuel, capítulo 4, versículo 1, y ahí nos encontramos. Y dice lo siguiente, versículo 2: y el hijo de Saúl tenía 2 hombres, capitanes de bandas de merodeadores. El nombre de uno era Baana y el del otro era Recab, hijos de Rimón, beerotita de los hijos de Benjamín, porque Beerot era también contado con Benjamín. Pues los beerotitas, dice, habían huido a Gitaim y moran allí como forasteros hasta hoy. Verso 4: y Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Él también es muy famoso, que se llamaba Mefiboset, ¿no? En el segundo libro de Samuel es un personaje también muy popular. Checa lo que dice: tenía 5 años de edad cuando, dice, llegó de Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán, y su nodriza le tomó y huyó. Mientras iba huyendo apresuradamente, se le cayó el niño y quedó cojo, y su nombre era Mefiboset. Este es un paréntesis en la historia y más adelante veremos la historia de Mefiboset. Versículo 5: los hijos pues de Rimón, beerotita, Recab y Baana fueron y entraron en el mayor calor del día en casa de Isboset, el cual estaba durmiendo la siesta en su cámara. Y he aquí, la portera de la casa había estado limpiando trigo, pero se durmió. Y fue así como Recab y Baana, su hermano, se introdujeron en la casa. Y cuando entraron en casa, Isboset dormía sobre su lecho en su cámara, y lo hirieron y lo mataron, y le cortaron la cabeza. Y habiéndola tomado, caminaron toda la noche por el camino de Arabá. Y trajeron la cabeza de Isboset a David en Hebrón, y dijeron al rey: he aquí la cabeza de Isboset, hijo de Saúl, tu enemigo, que procuraba matarte. Y Jehová ha vengado hoy a mi señor, el rey de Saúl, y de su linaje. Y David respondió a Recab y a su hermano Baana, hijos de Rimón beerotita, y les dijo: vive Jehová, que ha redimido mi alma de toda angustia. Verso 10: que cuando uno me dio nuevas diciendo: he aquí Saúl ha muerto, imaginándose que traía buenas nuevas, yo lo prendí y le maté en Siclag, en pago de la nueva. Cuanto más los malos hombres que mataron a un hombre justo, dice, fíjate, en su casa y sobre su cama. Ahora pues, ¿no he de derramar yo su sangre de vuestras manos y quitaros de la tierra? Entonces David ordenó a sus servidores, y ellos los mataron y les cortaron las manos y los pies y los colgaron sobre el estanque en Hebrón. Luego tomaron la cabeza de Isboset y la enterraron en el sepulcro de Abner en, ¿dónde? Hebrón. El esquema de mi sermón son 3 puntos, ya lo mencioné, este es el texto, pero es algunos conceptos importantes que vamos a estar viendo el día de hoy. Necesitamos desarrollar los conceptos, explicar algunos conceptos para poder comprender esta historia. Número 1, y lo vamos a ver. El 2, ya lo mencioné, el final de la descendencia de Saúl. El último descendiente de Saúl, varón, era Isboset, hijo de Saúl. Pero hijo de Jonatán era Mefiboset.
pero él era lisiado. ¿Qué significa que estaba lisiado? No podía caminar. Él no podía caminar de ambos pies. Entonces él, por la situación de sus piernas, estaba impedido para ser rey de Israel, ¿sí? Entonces, por eso lo muestra aquí el que escribió el segundo libro de Samuel, muestra este paréntesis en la historia. Y luego vamos a ver las consecuencias del pecado. Pero algo bien interesante, y me voy a los puntos que tenemos que ver, algunos conceptos importantes en mi primer punto del sermón, es el siguiente. Por ejemplo, ¿qué es el temor? Y así empezamos, por eso empezamos en Génesis capítulo 3, viendo lo del temor. Leímos Salmos, ¿te acuerdas? El texto, Salmos capítulo 5, al final dice, capítulo 4, perdón, al final dice, en paz ¿qué? Me acostaré, y asimismo ¿qué? Dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces ¿qué? Vivir confiado. Lo contrario al temor es la confianza. Sí, es la confianza. Y yo quiero mencionar lo siguiente, hermanos. Hay un concepto muy importante que tenemos que comprender. Número uno es el temor servil. Ya lo expliqué a grandes rasgos. El temor servil es el miedo al castigo. Es el miedo a las consecuencias. Es el miedo a que si yo hago, me hacen. A que si yo digo, me hacen. A que si yo tengo consecuencias. Ese es un temor servil. A que si tengo miedo a las consecuencias, al castigo que yo puedo hacer. Algunas personas se acercan a la iglesia o se acercan a Dios dicen, es que yo me tengo que portar bien, ¿para qué? Para agradar a Dios. O para que me vaya bien. ¿Sí me explico? Porque si no, Dios se va ¿a qué? A enojar, ¿no? Y eso no es ese es un temor servil. Eso no es un temor a Dios. ¿Sí me explico? Eso no es un temor a Dios. Ojo, el temor servil, mis hermanos, trae consecuencias y graves. Graves. ¿Por qué? Porque el temor servil, mis hermanos, te hace caer emocional y mentalmente te choca en tu cerebro, o sea, no permite que tus ideas fluyan. Por ejemplo, si tú tienes negocio o has emprendido algún negocio, le tienes miedo y te dejas llevar ¿por quién? Por los clientes. ¿A poco no? Pero llega el punto en que se convierte en un temor servil. Si tú trabajas para una empresa, por lo general le tienen miedo o se le tiene miedo ¿a qué? Al jefe. ¿Por qué? Porque no, quién sabe si me dice algo y me va a correr. Eso es un temor servil. Hermanos, hay gente, la mayoría de las personas no tienen temor de Dios. Es más, ningún ser humano tiene temor de Dios de manera natural. Te voy a decir por qué. Porque violentan y violentan su ley y violentamos su ley constantemente. ¿A poco no? Antes de Cristo tú y yo así éramos. Ahora bien, eso es el temor servil, pero está un temor que se llama temor filial. El temor filial es es el temor que siente un hijo hacia su padre. Pero es a quien ama profundamente. No es miedo, a fallarle o a ofenderlo o a separarse de él. Es una mezcla de amor, respeto y reverencia. No sé si me explico. El temor filial es el temor del hijo que tiene hacia el padre, pero no le tiene miedo, ¿por qué? Por recibir un castigo, sino le tiene temor reverente, a su papá, ¿por qué? Por respetar a su padre. Y si su padre le dice, haz esto, hijo, ¿el hijo qué va a hacer? Lo va a obedecer. ¿Por qué? No por temor al castigo, sino por obediencia. ¿Por qué? Porque le tiene temor a su papá, y ese es un temor filial. Y esto tiene que ver mucho con el temor a Dios. ¿Por qué? Para empezar, hermanos, el temor a Dios es un don. ¿Tú sabías eso? El temor a Dios es un regalo divino. El temor a Dios es un don divino. El temor a Dios no es natural en el corazón de ninguno de ustedes, ni en el mío. El temor a Dios es un regalo de Dios. ¿Tú sabías eso? ¡Qué interesante! Y eso lo dice Jeremías. Y es más, lo dicen los profetas. El temor a Dios, lo vuelvo a reiterar, solamente lo tienen los hijos de Dios. Nada más.
nada más. No, las personas que no han nacido de nuevo, las personas que no son creyentes, no tienen temor de Dios. Te voy a decir por qué. ¿Me acompañas a un texto en el Antiguo Testamento para analizar esto en Jeremías? Quiero que me acompañes al libro del profeta Jeremías, por favor. Jeremías capítulo 32. Porque el temor filial, hay muchas personas que honran y respetan a sus padres sin ser cristianos. ¿A poco no? Yo he conocido hijos que respetan al jefe, como le dicen, o al patrón, ¿no? O a la patrona, ¿no? Porque también tiene que ver con su mamá. Pero no necesariamente son creyentes. ¿Sí me explico? Es un temor hacia su madre, es un temor hacia su padre, que es bueno, pero es un temor filial, viene del griego phileos, que significa de amistad, ¿sí? Vamos a ver por favor más adelante, Jeremías capítulo 32, y vamos a leer este texto, porque esto es fascinante, hermanos, esto es el temor de Dios. Checa, ¿ya lo tenemos? Jeremías capítulo 32, y vamos a leer por favor del versículo 38 al versículo 40. Por sí solo el texto habla. Jeremías capítulo 32, versículo 38 al 40. ¿Listos? Fíjense lo que dice la palabra del Señor. Y me serán por pueblo, y yo seré a ellos, ¿por qué? Por Dios. Y les daré un ¿qué? Un corazón y un camino. ¿Para qué? Para que me ¿qué? Para que me teman ¿qué? Perpetuamente. Pero a ver, les voy a dar un corazón. ¿Te fijas? ¿Quién nos va a dar un corazón nuevo? ¿Para qué? Para que le temamos permanentemente. ¿Te fijas cómo es un regalo divino el temor a Dios? Aquí lo dice Jeremías, no lo digo yo. Checa lo que dice más adelante. Dice, para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos. Verso 40. Y haré con ellos, ¿qué dice? Pacto eterno. Este es el nuevo pacto. ¿En la sangre de quién? De Cristo. Ahora nosotros ya lo sabemos. Fíjate lo que dice. Que no me volveré atrás de hacerles bien. ¿Y pondré qué? Mi temor en el corazón de ellos. Para que no se aparten ¿de quién? De Dios. ¡Wow! El temor de Dios es un regalo divino en los descendientes de Él. Otra vez, el temor de Dios es, mis hermanos, es un regalo divino solo para los que Dios ha escogido para que seamos llamados sus hijos, para que estemos dentro de su pacto. ¡Wow! ¿Verdad que no cualquiera puede tener temor de Dios? Pablo lo dice en Romanos capítulo 3, el salmista lo menciona, no hay temor de Dios en ellos. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. ¿Por qué, hermanos? Porque una persona que no es creyente no puede tener temor de Dios, pues el temor de Dios es un ¿qué? Es un regalo divino, infundido por la gracia divina en el corazón del ser humano. Pero para esto Dios escoge, Dios da nuevo nacimiento, porque Él escogió, porque Él predestinó desde antes de la fundación del mundo. Él pone de su Espíritu Santo, y ahí, cuando da vida, mis hermanos, nos hace parte del nuevo pacto en la sangre ¿de quién? De Jesús. Y ahí infunde un corazón nuevo, un corazón de carne. Y ahí, cuando nosotros tenemos vida en el Espíritu, en ese corazón nuevo, Él pone su temor en nosotros, como cuando creó a Adán y a Eva antes del pecado. No sé si me explico. Por eso tú te portas bien, entre comillas. O sea, bueno, por eso te esfuerzas por agradar a Dios. No porque te vaya a castigar. No porque te vaya a ir mal. No, ¿sabes por qué? Porque lo amas. Porque entiendes lo que ha hecho, lo que Él hizo por ti.
porque entiendes lo que costaste, lo que costó tu redención. Por eso nosotros nos esforzamos y batallamos y luchamos constantemente. Siempre lo he mencionado y lo vuelvo a reiterar. Un cristiano no se caracteriza por ser perfecto. Un cristiano se caracteriza por batallar todos los días con su pecado. Todo el tiempo, todos los días, 24/7, mis hermanos. Porque incluso pecamos hasta en los sueños. ¿Tampoco no? En sueños, y dices, ¿cómo es posible? Sí, pecados de omisión tenemos muchos. Hermanos, somos pecadores. ¿Por qué? Porque así es nuestra naturaleza. Pecamos porque somos pecadores. ¿Sí me explico? Pero el temor de Dios es un regalo divino, no depende de ti. Pero ¿sabes qué pasa contigo y conmigo? Que seguimos en este cuerpecito. ¿Me explico? Seguimos en estas carnes que porque lo que quiero hacer no lo hago, y lo que no quiero hacer, ¿qué? O sea, no lo quiero. ¿Pero por qué? Porque tenemos todavía vestigios de nuestra naturaleza pecaminosa. Pero un cristiano no se queda allí, en los vestigios de la naturaleza pecaminosa, sino que batalla y lucha en contra de esa naturaleza pecaminosa. ¿Para qué, hermanos? Porque tenemos un temor de Dios. ¿En dónde? En nuestro corazón. ¿Por qué? Porque ¿quién lo ha puesto? Dios. ¿Te fijas que aquí lo dice Jeremías clarísimo? Clarísimo. Ahora nosotros sabemos lo que Él hizo por nosotros. Amén. Ahora bien, vamos a regresar al segundo libro de Samuel, definiendo estos conceptos. ¿Por qué? Porque vamos a analizar el texto bíblico, y en realidad mi sermón es muy pequeño. Lo que quería yo indagar y profundizar un poco es en esta parte del temor. ¿Por qué, mis hermanos? Porque nosotros los seres humanos, de manera natural, de nuestra naturaleza pecaminosa, tenemos temor. ¿Sí me explico? Pero es un temor servil, ¿sí? Pero ojo, mis hermanos, Dios nos ha creado con un temor antes de la caída, pero ese temor se distorsionó por el pecado. ¿Eso queda claro? ¿Sí? Se distorsiona por el pecado y se convierte en ese temor servil. Empezamos a tenerle miedo a las personas, a las criaturas, a las personas, a los seres humanos. Checa lo que dice el versículo 1, porque es el caso del final de la descendencia de Saúl. Es Isboset. Fíjate lo que dice en el verso 1. Luego que oyó el hijo de Saúl que Abner había sido muerto en Hebrón, dice, las manos, ¿qué dice? Se le debilitaron y fue atemorizado todo Israel, completito, mis hermanos. Y esto es muy interesante, ¿por qué? Porque él siente esa adrenalina que te mencioné ahorita cuando estábamos leyendo el texto, y él siente y se atemoriza. ¿Por qué crees que se atemorizó? Porque le dieron la noticia que había fallecido, ¿quién? Abner. ¿Sabes qué le pasó? ¿En quién crees que estaba su confianza? La confianza del rey, de Isboset. En Abner. En Abner. En Abner. ¿Te acuerdas que dije que íbamos a hablar de los refugios temporales? Sí. Hermanos, cuando nosotros tenemos temor fuera de Dios, a una persona, a un objeto, porque hay personas que le tienen miedo incluso a quedarse pobres. ¿A poco no? Le tienen pavor al dinero. Eso es tenerle miedo al dinero. Y el corazón se somete y se esclaviza, en este caso, al dinero, a la persona, a los hijos, a lo que sea, a los objetos materiales. A todo nos esclavizamos. Todo esto, mis hermanos, ya le catalogo así. Son refugios temporales en nuestro corazón. Hay personas que le tienen miedo a perder su trabajo. ¿Pero por qué le tienes miedo a perder tu trabajo si eres un hijo de Dios? Mira, hago un paréntesis. ¿Tú crees que eres hijo de Dios? Amén. ¿Mande? Sí. Ok. Más de uno dijo que sí. Yo también creo. ¿Le crees? Sí. O sea, ¿le crees que eres su hijo? Sí. Otra vez. ¿Le crees Sí. que eres su hijo? Sí. ¿Y por qué te afliges tanto? Pregunta,
Me lo acabas de afirmar 3 veces. Y te lo pregunto, ¿por qué te afliges tanto? Y me vas a salir con la excusa porque soy pecador. ¿Sí o no? Lo pensaste, no lo dijiste. Te voy a decir algo. Acabamos de leer que el temor de Dios ha sido infundido en ti. ¿Sabes quién lo puso? El Espíritu Santo. ¿Crees eso? Sí. ¿Lo crees? Lo acabas de leer. Sí. ¿Le tienes temor a Dios? Sí. Yo sí. Tú también. Lo acabamos de leer. Hermanos, ¿por qué te afliges tanto? Lo vuelvo a decir. Mira, te voy a decir con las palabras de Jesús. Si ustedes, siendo malos, saben dar buenas dádivas ¿a quiénes? A sus hijos. Cuanto más vuestro Padre Celestial les dará el Espíritu Santo y cosas buenas a quien se lo pida. Jesús lo dijo, yo no. Yo solamente estoy repitiendo sus palabras. ¿Por qué te sigues afligiendo? ¿Sabes por qué? Por tus refugios temporales, a causa de tu temor servil y pecaminoso. ¿Sabes qué hace el temor servil? Voy a poner este ejemplo. Puede sonar a lo mejor muy absurdo, pero es esto. ¿Alguien me puede prestar un billete de 20 pesos o de 50 pesos o una moneda de 10 pesos? Lo que sea. La denominación. De 1000 no vayas a presumir mucho, ¿no? Ay, el de 1000 no quiere, pastor. No, el de 1000 no. Ahorita te lo regreso. Me lo pides, ¿eh? No, el pastor me da 50 pesos. No. 50, ¿cuánto es esto? 50 pesos. ¿Un billete de qué? De 50. Perfecto. Ya casi cuesta 1 kilo de tortillas, pero bueno, en fin. Checa. Hay personas, Jesús dijo, si Él cuida de las aves, cuidará también de qué? De nosotros, ¿sí o no? Parafraseando el texto bíblico. Pero Él dijo, hey, ¿por qué no creen? Dice, hombres de poca fe. Fíjate, voy a poner este ejemplo que puede sonar muy absurdo, pero imagínate este billete de 50 pesos, ponle la denominación que tú quieras, pero la mayoría de las personas no saben vivir sin este papelito. ¿Por qué? Porque cuando llegas a la cuenta, al cajero, o llegas a ver tus ahorros y van disminuyendo y ya no tienes nada y ya tienes 1 peso y dices, ay, jole, ya no me falta, ya no voy a llegar a la quincena y te estás estresando, ya no voy a llegar al mes y te empiezas a tensionar. Y es en donde tu temor servil, empieza a buscar refugios temporales. ¿Por qué? Porque dices, tengo que actuar, tengo que hacer, tengo que decir, y te voy a decir qué pasa. Mira, tienes el billete de 50 y ¿sabes qué estás haciendo? Cuando tú empiezas a angustiarte, te olvidas por completo de todo lo que Dios te ha dicho, te olvidas por completo de que eres hijo de Dios y ¿sabes qué? Te arrodillas delante, voy a poner este ejemplo, de un billete, del dinero o de lo que quieras. En este caso estoy poniendo esto. No sé si me explico. Y te arrodillas y le das, ay, por favor, no te vayas. Por favor, no se lo dices. Por favor, pero a ver. Si Dios dijo que es tu padre, si tu hijo, los que somos padres, si tu hijo te pide un pan, ¿le darás un escorpión? Si tu hijo te pide de comer, ¿qué le darás? ¿Piedras? ¿Qué le vas a dar? Comida. ¿Verdad que sí? Cuanto más tu Padre Celestial. No sé si me explico. ¿No has tenido dinero para pagar la renta alguna vez? ¿Para completar la renta? ¿No has tenido dinero para poder pagar la luz a veces? ¿No te completas a veces? Dices, ¿y qué haces? ¿Qué haces? ¿Le crees? Te pones a orar y le dices, Señor, ayúdame, por favor, no tengo dinero, ayúdame. ¿Has hecho eso alguna vez? ¡Ay, qué exagerado, hermano! Tú dijiste que creías que eras hijo de Dios. Yo también creo que soy hijo de Dios. Yo sí creo que soy hijo de Dios. Y si tengo necesidades y si tengo una duda, yo acudo a mi papá. Mi papá es mi papá. ¿Y tú crees que me va a dejar? ¡Nunca! Él lo dijo. Él lo prometió. Él dijo, jamás
Jamás te dejaré. Nunca, nunca. ¿Tú crees que te va a dejar ahorita? ¿Tú crees que se volteó y dice, ay, ya se me fue Alejandro, y ahora cómo le voy a decir? Bueno, ya que cobre sus consecuencias. ¿Tú crees que es así, Dios? Claro que no. El Señor es compasivo, es misericordioso. El Señor te da de comer todo el tiempo. Nunca te olvides de eso. Es más, hasta te da cosas que te gustan de comer. ¿Te has fijado en eso? Hasta de más. A veces quedas hasta, ¿cómo le dicen? Que te queda satisfecho y más que satisfecho, ¿no? Tú sabes que Dios lo hizo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque te ama, es tu papá. Oye, ¿por qué sigues buscando refugios temporales en las personas, en tus emociones, en el billetito? ¿Por qué? Te voy a decir como dijo Jesús, hombre de poca fe. Sin deudas. Gracias, Ángel. ¿Te fijas, hermano? Isboset estaba buscando su refugio temporal. ¿Cuál era? Abner, su refugio servil. Su corazón estaba inclinado ¿ante quién? Ante Abner. Y le quitan su refugio, le quitan su esperanza. ¿Y qué pasa? Lo mismo que pasa contigo cuando te quitan tu esperanza. Lo mismo. Sientes adrenalina, dices, no sé qué voy a hacer, qué tengo que hacer. No, hermano, es que no sabes cuánto he orado. Pues confía, porque el Señor dijo, el Señor hará. Amén. Yo creo que sí, yo creo que si oras, cosas pasan. Yo sí lo creo, porque Dios es Dios y es tu papá. Es más, ha infundido y ha puesto temor de Dios en ti. ¡Wow! Que se haga su voluntad y no la nuestra. Amén. Isboset tenía ese temor servil. Hermanos, tengamos cuidados con el temor servil. Y yo quiero llevarte a la reflexión. ¿A qué le tienes miedo? Con un temor servil. Tener temor de Dios, ¿sabes qué significa, hermanos? Tener temor de Dios es el Espíritu Santo como obra en los corazones de los pecadores redimidos. El temor de Dios es lo siguiente, mis hermanos, es ese temor limpio que procede de Dios y no procede de los hombres. Cuando nosotros tenemos temor de Dios, mis hermanos, queremos amarle, queremos honrarle, queremos desearle, queremos buscarle. ¿Tú te has preguntado por qué quieres buscar a Dios a veces? ¿Tú te preguntas por qué me dan ganas de buscar? Antes no me daban, ¿por qué ahora sí? Porque tienes temor de Dios en ti. Está infundido, es la obra del Espíritu Santo en tu corazón. ¿Por qué quiero ir a la iglesia? ¿Por qué quiero conocer más de Él? Porque tienes temor de Dios infundido en tu corazón. Porque el Espíritu Santo está operando en ti. Es un temor de Dios que es hermoso. Que ahora el temor de Dios se resume en esto. Te das cuenta quién eres tú. Y te das cuenta quién es Él. ¿Sí me explico? Pero, oh hermanos, cuánto batallamos con nuestro temor servil. Renuncia y que tu refugio no sea temporal. ¿Te acuerdas lo que decía Jeremías? Dice, y pondré temor en ellos perpetuamente. Me encanta esa palabra. Esa palabra tiene mucho que ver con eternamente, para siempre. ¡Wow! Dios está trabajando constantemente en este mundo caído, en tu corazón y en el mío. ¿Para qué? Para que el temor a Él crezca. Amén. Vamos a continuar porque aquí muere toda la descendencia de Saúl y queda solamente el hijo de Jonatán, que es Mefiboset. Lo veremos más adelante, pero quiero llegar a este punto con estos personajes que es muy interesante. Por ejemplo, los personajes que aparecen aquí
en el versículo 2, en el versículo 5, y dice, los hijos pues de Rimón, Beerotita, Recab y ¿quién? Baana. Vamos a ver quiénes eran estos personajes. Recab y Baana. Esto es bien interesante, te voy a decir por qué. Porque estos personajes venían de una tribu dentro de Benjamín, que había abrazado Benjamín, los benjaminitas. Y Saúl era de Benjamín, de la tribu de Benjamín. Pero esto es bien interesante, ¿por qué? Porque ellos venían de una tribu que Saúl había violentado y había casi exterminado. Muy probablemente estos hombres querían vengarse de toda la descendencia de Saúl, muy probablemente, y al ver que Abner ya no estaba, y ahí tenían su esperanza, porque dice también en el versículo 1 que todo Israel se atemorizó juntamente con el rey, porque Abner murió. ¿En dónde estaba la esperanza de estos hombres? En Abner. No estaba en Dios. Y lo primero que hacen, ¿sabes qué es? Vamos a asesinar ¿a quién? A Isboset. Vamos a cortarle la cabeza y se la vamos a llevar a David. ¿Para qué? Porque él va a reinar. ¿Y pues para qué? Para hacernos amigos de él. ¿Me explico? Y que nos tome a bien David, que nos dé refugio y que, pues que podamos estar en paz. Pero ¿qué pasó? Se meten a su casa. Cuando él estaba en siesta, la nodriza, ¿por qué aparece esta historia? Porque en aquella época, las nodrizas, las personas que se quedaban ahí, las porteras, se encargaban de sacar el trigo. Y sacando el trigo, se lo daban, hacían masa para darle de comer a quién, a los capitanes, a los soldados, etcétera. Y como bien llegaron ellos, se pone a hacer la portera, se pone a hacer trabajo, pero se queda dormida. Y ellos aprovechan. Van en la hora de la siesta del rey, ¿y qué hacen? Lo asesinan y le cortan la cabeza. Se van caminando por un escondite y llegan con David. Y vamos a adelantarnos al versículo 9. Y David respondió a Recab y a su hermano Baana, hijos de Rimón, Beerotitas, y les dijo: vive Jehová, que ha redimido mi alma de toda ¿qué? Angustia. Que cuando uno me dio nuevas, diciendo: he aquí Saúl ha muerto, imaginándose que traía buenas nuevas, lo prendí y le maté en Siclag, en pago ¿de qué? ¿Te acuerdas esto? Así inicia el segundo libro de Samuel. ¿Cómo inicia? Cuando llega un hombre y lleva pertenencias de Saúl y le dice: Saúl está muerto, yo lo maté, ¿te acuerdas de eso? Y David ¿qué? Lo manda a asesinar. Aquí David está siendo sarcástico. ¿Tú has sido sarcástico alguna vez? David llega y dicen: mira la buena noticia, traemos la cabeza de Isboset, de aquel que te procuraban tu mal, de toda su última descendencia. Y dice David: vive el Señor, me hizo, wow, ya fue bueno conmigo. Dice: y así como le hice con los que vinieron y me dijeron que había matado a Saúl, así les voy a hacer a ustedes. ¿Cómo? Mátenlos. Pero algo muy interesante pasa con ellos. ¿Por qué hizo esto David? Te voy a decir por qué. Porque David quería también ganar el favor del pueblo. Y David no quería que vieran que había matado a ninguno de Saúl. ¿Sí me explico? Y David hace esto, manda que le corten la cabeza. Aquí no aparece, pero era esto lo que hacían. Les cortaban la cabeza, las manos y los pies. ¿Por qué? Porque los colgaban en las puertas de la entrada de las ciudades. Aquí los colgaron en un estanque, y ahí toda la gente iba. Toda la gente iba ahí a diferentes cosas, al estanque ese en la ciudad. ¿Para qué? Para que todo mundo los viera, que habían robado, que eran malos. Por eso les cortaban los pies y las manos y la cabeza. Esto puede sonar muy aterrador para nosotros hoy en día, por supuesto que sí, pero era para decir: David, yo no tuve
nada que ver. ¿Sí me explico? Yo no tuve nada que ver. Nada. Pero algo interesante es aquí, en el versículo 12. Entonces David ordenó a sus servidores y ellos los mataron, les cortaron las manos y los pies y los colgaron sobre el estanque de Hebrón. Luego tomaron la cabeza de Isboset y la enterraron en el sepulcro de Abner en Hebrón. Esto es bien interesante, que David haya hecho esto, porque David quería congraciarse con el pueblo. Pero no me quiero enfocar hoy en David, me quiero enfocar en la situación de Isboset. 2 puntos importantes para concluir mi sermón el día de hoy. Hermanos, y esto es bien interesante, y yo creo que a ti te ha pasado también. Ya lo declaramos, ya me lo dijiste, hemos tenido miedo alguna vez. Ya sabemos las diferencias entre los miedos serviles, y el miedo, el temor a Dios. ¿El mejor cuál es? El temor a Dios. ¿Todos lo tenemos? Sí. ¿Seguros todos? ¿Todos los seres humanos tenemos el temor de Dios? ¿Solo quiénes? Los hijos de Dios. Todos los hijos de Dios. Lo tenemos. Ahora bien, hermanos, yo quiero pedirte algo. Batalla con tus temores serviles. Batalla con ellos. De veras, batalla con ellos. ¿Qué significa esto? Lucha en contra de ellos. Porque en más de una ocasión esos temores serviles se convierten en tus refugios temporales. ¿Has entrado en una cueva alguna vez? Un refugio temporal es como una cueva, húmeda, a veces olorosa a murciélago, ¿a poco no? Y huele feo, fría, ¿sí o no? Oscura. Esos son los refugios temporales. Y inciertos, porque las cavernas tienen laberintos. Y a veces esos refugios temporales parecen unos laberintos dentro de nuestro corazón. Renuncia a ellos, arrepiéntete de ellos y entrégaselos a Dios. Si tienes miedo que tus hijos salgan, que tu hija salga, si tienes miedo de perder una pareja, una relación, un matrimonio, ¡ey! Si tienes miedo de perder tu trabajo, escúchame, por favor. Son refugios serviles. Arrepiéntete. No estoy diciendo que abandones el trabajo y que digas, sí, vaya. No, estoy diciendo que le digas al Señor, perdóname y ayúdame a crecer en el temor a ti. A ti. Quiero creerte que eres mi Padre. Quiero amarte, quiero desearte, quiero anhelarte. Por favor, Señor, ayúdame y aprende a batallar con tus refugios serviles. No seas un Isboset. ¿Sabes por qué? ¿Qué le pasó a Isboset? ¿Le cortaron qué? La cabeza. Los refugios temporales, ¿sabes a qué te llevan? A perder el control. No te llevan a pensar correctamente. Te llevan a hacer las cosas atrabancadamente. ¿A poco no? El temor te lleva a eso. Pero el temor de Dios no. Y voy a la otra parte. El temor de Dios no. Porque el temor de Dios echa fuera todo temor. Primera de Juan, capítulo 4. ¿Qué significa eso? Todo temor, el perfecto amor echa fuera todo temor. Así podemos declarar, en el temor de Jehová podemos decir, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces ¿qué? Vivir. ¿Vivir cómo? Confiadamente o confiado. Solo el Señor te hace vivir, nos hace vivir ¿qué? Confiados. Solo Él. Solo Él. Que nuestro refugio sea dentro del nuevo pacto en la sangre de Cristo. Solo nuestro temor a Jehová. Porque de Él somos, en Él andamos, para Él somos y en Él vivimos. Amén. No tengamos miedo. Termino con esto. Quiero que por favor vayamos a primera carta de Juan.
Primera carta de Juan. Capítulo 4. Versículo 16. ¿Listos? Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como es Él, dice, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Verso 18, en el amor no hay ¿qué? Temor, sino que el perfecto amor echa fuera todo temor. Dice, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido ¿qué? Perfeccionado en el amor. ¿Te hace sentido este versículo con toda la explicación que te di? El perfecto amor echa fuera todo temor. Dice, donde el que teme no ha sido ¿qué? Perfeccionado en el amor. ¿Qué significa esto? El que teme no ha nacido de nuevo porque no está Dios en él, porque él no es de Dios. Pero el amor, los que estamos en Cristo, tenemos un temor hacia Dios y tenemos confianza en el día del juicio. Este versículo habla del día del juicio. Nosotros tenemos confianza en que en el día del juicio nosotros viviremos y estaremos con Él. ¿A poco no? Porque estamos en Él, somos de Él, vivimos para Él, porque el temor de Él está en nosotros, por la redención, por Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Cuidado con los refugios temporales. Concluyo con esto último. Refúgiate en Cristo, porque Él no es un refugio temporal, es nuestro refugio ¿qué? Permanente. Amén. Vamos a orar, por favor. Señor, muchas gracias. Gracias, Dios grande, todopoderoso, por tu misericordia y tu amor. Hoy queremos pedirte perdón, porque los que estamos aquí nos hemos refugiado en refugios temporales. Hemos tenido temor servil ante muchas cosas, y una de ellas, mi Dios, han sido las cosas que nos rodean, las personas que nos rodean. Muchas cosas, mi Señor. Ayúdanos, por favor, a crecer en el temor a ti, para darte la gloria, el honor y toda la adoración solo a ti, mi Dios grande de Israel. Te agradecemos muchísimo este tiempo. Ayúdanos a refugiarnos en ti, a crecer en ti, a vivir para ti y amarte a ti. En el nombre de Jesús nosotros oramos y decimos, hermanos, amén. Bien, vamos a ponernos de pie, por favor. Y vamos a orar para terminar el estudio del día de hoy. Y me encantaría, por favor, si alguien trae alguna ofrenda, al final, ya que salgas, la puedes dejar en la